Discapacidad no es una mala palabra. Discapacidad es parte de la diversidad. Nadie estamos exentos de que el día de mañana tengamos un accidente. Claro. Y formemos parte de ese grupo de minorías. Cuando nos ven en la calle, los que no nos ayudan físicamente rezan por nosotros. Ojalá hablemos tanto de inclusión que llegue el día donde no tengamos que hablar de inclusión. Ay, tú eres mamá especial. Y yo, ay, y tú no. Tienes 2 hijos especiales. Y yo, ay, no, tengo 4. Ninguno es del montón. En vez de tener compasión, es admiración. Las personas con autismo la tienen más difícil. Simplemente es un hecho. No es algo que te haga menos ni que te haga más. Que sí lo acepten, pero que no digan. Ay, pues entonces, ¿cómo? Mientras gateaba en mi casa es muy bonito, pero pues luego ya estar en el piso no está padre. Buscas el hilo negro, lo milagroso para levántate y anda. Como que todo el mundo vamos a buscar ese milagro. Oigan, no va a existir ese milagro. Y yo no es que no tenga esperanza, es que me he dado cuenta que un mundo mejor no siempre es el que yo me imaginé. Los grandes milagros son pequeños avances. No puedo cambiar el mundo, pero yo voy a estar aquí para ti. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a grabar nuestro 10º episodio y siempre les digo, y siempre empiezo igual, siempre trato de que sea un inicio distinto, sin embargo, siempre me sale lo nato y me sale el mismo inicio, que es sentir que voy a grabar con alguien que no va a ser más especial que la mamá anterior. Sin embargo, siempre hay particularidades que hacen que la mamá que voy a grabar sea también muy especial, y en esta ocasión sí es algo que a mí me mueve muchas emociones y muchos sentimientos, porque la persona que voy que no me gusta decir entrevistar, pero con quien voy a platicar, es alguien que hace que recuerde mucho tiempos pasados, porque fuiste mi primer podcast que escuché. Mariana Canales es pues creadora del contenido de Mi Caos, Mi Causa. Estuviste, ¿cómo se llama el podcast? Efecto Inspiración. Efecto Inspiración. Y fuiste el primer podcast que escuché por recomendación de una amiga. Entonces, sí fuiste como esa inspiración de quien yo también estuve como diciendo, mira qué padre. Realmente fíjate, yo soy muy impaciente y no soy muy de escuchar podcasts corridos. Sin embargo, sí fueron muchas cosas las que mencionaste ahí en ese podcast que me quedaron a mí muy grabadas, empezando porque dijiste, la inclusión empieza en casa. Y pues nuestro podcast así se llama, La Inclusión Empieza en Casa. Entonces, Mariana, pues bienvenida. Me da muchísimo gusto que por fin estemos ya viéndonos y en persona. Yo dije, este podcast yo lo tengo que grabar en vivo, tengo que ir hasta allá donde está ella, y pues finalmente estamos aquí. Ay, eres lo máximo. Ahora sí que hasta que se nos hizo. Ajá. Lorena, muchas gracias. Y la verdad, cuando me contactaste, me emociona muchísimo que haya gente como tú, personas como tú, que piensan y creen en todo este mundo, al parecer diferente, pero cada vez nos damos cuenta que es más común de lo que creemos. Y bueno, y ahora sí que con Jessica Garza, que es la creadora de Efecto Inspiración, pues muy agradecida que de verdad pueda inspirar a más personas, y sobre todo, pues yo de mamá, al fin lo que a mí me gusta es acompañar a personas de mamás, de familias que van empezando este camino tan solitario y tan desconocido como es la discapacidad, que mucha gente que piensa que es una tragedia, pero en realidad es un gran regalo. De tragedia no tiene nada más que lo desconocido. Entonces, un poco por eso salió la tarea de Mi Caos, Mi Causa, porque yo dije, sí, es un caos. Yo siempre digo, bueno, ahorita me estoy adelantando, pero para que sepan, soy mamá de 4 hijos. Y yo siempre digo, cuando nos ven en la calle, los que no nos ayudan físicamente rezan por nosotros. Por lo cual literal, es un caos, pero es mi causa de vida y es mi mayor alegría e inspiración. Y pues ahora sí que muchas gracias. Yo luego hablo demasiado y tú me vas guiando, Lorena. Y bienvenida a Monterrey, y qué honor de verdad que hayas hecho viaje para hablar con tu servidora, y ojalá que le sirva a más personas. Yo de repente me desanimo, o como tú sabes, crear contenido no es nada fácil. No, todo el mundo piensa que al ahí se va, y la verdad yo un poco empecé para hacer un proceso catársico, para compartir. Dije, no se puede quedar nada más esto para mí, o sea, alguien más se tiene que sentir acompañada. O el tip, ahorita vamos a hablar, yo creo
creo que de muchos tips, o simplemente el sentirte vista, pues a mí me ha ayudado mucho. Yo empecé a seguir muchas cuentas de mamás americanas que creo que nos llevan, pues como en muchas cosas, un poco de distancia, en mejores prácticas de avance, de hablar de los sentimientos, de lo difícil del camino, no nada más de lo fácil. Y pues bueno, y qué bueno que me dices que a alguien le ha servido ya. Pues siempre digo, si a alguien le sirve, me doy por... Con una persona. Con una persona y sobre todo, no nada más eso, que te inspira a ti, Lorena, a hacer todo lo que haces, porque la verdad que te admiro que haya gente como tú ayudando a este mundo a ser un mejor lugar. Estoy convencida a través de las mamás, de todas estas mamás que nos invitas y pues muchas gracias. Platícame, vamos a empezar primero precisamente, voy a tratar, Mariana, porque pues ya tienes, a ver, ¿es tu hijo el mayor? ¿Cuántos años tiene? El mayor, como ahorita platicábamos que ahorita me da un poco luego de pena que quiero hacer mucho y hay veces que quedo mal porque se me olvida en mandar el mensaje. Dije que el mommy brain, ¿verdad? Que dicen. O luego ya está la perimenopausia, que también se te olvida todo y demás. Pero bueno, tengo un hijo en preparatoria que tiene 16, está por cumplir 17. Otro hijo en secundaria que tiene 15. Otro hijo en primaria que tiene 10 y una chiquita en primero de primaria que tiene 6 años. Entonces... A ver, vamos a hablar de nombres. 16 años es... Luis Alfonso. Luis, luego Emiliano, que es mi primer hijo con discapacidad. Ajá. Mi segundo hijo con discapacidad es Juan Pablo, el que está en cuarto de primaria, y Macarena, la cereza en el pastel. Yo aquí siempre me gusta decir, y en todos los podcasts lo reitero, que a mí me da mucha risa cuando me dice, ay, tú eres mamá especial. Y yo, ay, y tú no. Díganme, por favor, que mamá no es especial. Claro. O tienes 2 hijos especiales. Yo, ay, no, tengo 4, ninguno es del montón. Entonces, ahora sí que tengo 4, todos ellos especiales. Todos diferentes y ahora sí, si acaso digo, 2 regulares y 2 con discapacidad, porque también aprovecho esto para educar que discapacidad no es una mala palabra, es simplemente un hecho más de lo que tienen mis hijos. No los define, pero tampoco lo escondo. Es que para allá iba, precisamente para allá voy. Hay mamás que sí les gusta personificar a sus hijos con discapacidad con la palabra discapacidad. Pero hay mamás que no les gusta personificar a sus hijos con discapacidad. Y precisamente desde ahí viene mi intención de la inclusión empieza en casa. Nosotros queremos que incluyan a nuestros hijos, sin embargo, desde nuestro interior, porque metafóricamente para mí la inclusión empieza en casa, es desde una afrontación, como lo es también la inclusión de incluir a una persona con discapacidad u otras creencias y demás, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué mensaje le darías a una persona o a una mamá o a una familia que está todavía en esa transición de ver la discapacidad como lo es? Y te lo menciono también así porque justo estoy ahorita en una campaña en la ciudad donde yo vivo, donde estamos queriendo compartir un evento donde vayan niños con autismo y emprendan y hagan cosas donde ellos aprendan a vender y demás, ¿no? Sin embargo, le hicimos mucho hincapié, por ejemplo, a las autoridades que nos van a apoyar, de que no lo manejáramos como una discapacidad, y no porque yo no lo vea como como personas con discapacidad, sino porque también se ha victimizado mucho el área de discapacidad. Y yo estoy de acuerdo que son personas con discapacidad, pero, ok, ya sabemos que tienen discapacidad, pero órale, vamos a empujarlos, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hacer visible una discapacidad? Sí, pero de una manera más como propositiva. Ay, justo eso es lo que voy. Siento que es en lo que estamos aprendiendo en el mundo, pero no nada más. O sea, la diversidad como tal, la discapacidad es parte de la diversidad. Ahora, hay gente que se enoja que ponen la diversidad junto con los gays o junto con las minorías. Y yo, pues es que sí somos una minoría. Las personas con discapacidad son una minoría a la cual todo el mundo tiene un boleto en cualquier parte. O sea, nadie estamos exentos de que el día de mañana tengamos un accidente. Claro. Y formemos parte de ese grupo de minorías. Entonces yo digo, tenemos que abrir la mente a todo. Las diferencias enriquecen. Claro. Entonces, ese es un gran
ese es uno de los primeros lutos que como familia tienes que asumir. En el fondo, a mí me pasa mucho con el gremio de los papás con autismo o que les gustan neurodivergentes. Todos somos neurodivergentes y discapacidad no es una mala palabra. O sea, en el momento que tú creas que el autismo, no, eso no es discapacidad, es neurodivergencia. Oye, la discapacidad no es lo peor que puede pasar. Sí creo que hay programas a lo largo de la historia que la discapacidad se ha visto como nosotros siempre desde un punto de vista de caridad. Ellos son menos, hay que ayudarlos así con limosna, digamos. ¿Te refieres a la neurodivergencia o a la discapacidad? A toda. Yo ¿Lo ves por igual? Yo lo veo por igual, porque simplemente es una, perdón, no estamos en el mismo escalón y también no reconocerlo es injusto para ellos, para todo mundo, porque batallan mucho más. O sea, como yo digo, en vez de tener compasión es admiración. O sea, yo veo cada día a mis hijos y mis hijos tienen una discapacidad permanente, para que sepan, están en silla de ruedas. O sea, tienen una discapacidad física, no es parálisis cerebral como tal, pero es como si fuera diparesia espástica, es decir, de la cintura para abajo. No quiere decir que lo sientas y ellos se mueven y hablan, tienen muy buena dicción y hablan 2 idiomas y van en un colegio regular, pero no quiere decir que sean 100% regulares como yo sentada en una silla. No, pero aún así, pues la tienen más difícil. Lo mismo con los niños con autismo, las personas con autismo, la tienen más difícil. ¿Y por qué? Porque sí parten de una discapacidad, les falta capacidad para algo. Entonces, desde ahí, simplemente es un hecho, no es algo que te haga menos ni que te haga más. No siempre, pero a lo largo de la historia lo hemos visto como parte de una tragedia, porque muchas veces sí, nadie espera tener una maternidad diferente. O sea, nadie espera llegar a Holanda, como ya he dicho, o ya he leído mucho mi carta a los que nos mandaron a la montaña. Sí. Cuando empacas para ir a la playa y llegas a la montaña, pues te sacas de onda y no es lo que esperas. Pero luego no quiere decir que sea feo. No sé por qué la sociedad nos ha hecho ver como que es algo triste. Sí es algo más difícil, pero al igual que, bueno, no quiero minimizar o hablar de más. Si has vivido en una familia donde el alcoholismo, es también muy difícil vivir en una familia donde haya alcoholismo. Digo, no me ha tocado, pero he visto de cerca. O sea, cada quien tiene sus batallas y la discapacidad es una más. Entonces, yo peleo mucho por dejarle ver la discapacidad como un acto de caridad y de filantropía, sino un acto de derechos, de enriquecer la diversidad. Entonces, para eso empezamos. A ver, de lo que me preguntaste, una vez que una familia recibe un diagnóstico, simplemente se da cuenta, cada quien hay que vivir nuestro proceso de duelo. Claro que es un proceso de duelo. Y la negación es una de las etapas. Entonces, entre más te tardes, yo también, oigan, yo para que sepan, mi hijo con discapacidad tiene 15 años. Entonces, me encanta oírme hablar a esta mamá de Emiliano de 15 años. No soy la misma de la mamá de Emiliano de 2 meses ni de 5 años. Y si me oyera mi psicóloga, porque sigo en terapia, hay etapas en las que tengo que volver a tener terapia semanal. Hay etapas en las que dejo la terapia porque es un proceso de duelo constante. O sea, sí. Son muchos duelos. Son muchos duelos. Entonces, empezando por ahí, tienes que asumir el proceso de duelo. Entonces, porque si tú que estás en el área educativa también, a mí me choca de que, sí, que sí lo acepten, pero que no digan. Claro. Ay, pues entonces, ¿cómo? O sea, claro, que sí sepan, pero que no sepan. Claro. Para que no lo hagan. No, al revés, no hay que tenerle miedo. Hay que educar y nosotros mismos, una vez que tengas ese proceso de duelo más, pues el duelo es constante, más aceptado o más estable, es como tú puedes volver a pasar esto. Yo me acuerdo cuando mi hijo iba a entrar al colegio de 4 años, en nursery, así está en un colegio internacional, entonces así se llama. Me acuerdo perfecto que mi mamá todavía no estábamos seguros si iba a caminar o no, pero yo la veía muy difícil, entonces dije, oye, pues tiene que dejar de estar en carriola para que él tenga, y en mi casa gateaba, pero como que yo decía, en un ambiente escolar, pues no tiene que gatear, y simplemente dar el paso a la silla de ruedas es súper difícil. De hecho, bueno, es una pregunta que yo le hago a las mamás de niños con sillas de rueda. ¿A qué edad tú afrontaste ese paso de decir, mi hijo va a ser una persona en silla de ruedas? Pues bueno, yo la verdad hasta que ya me di cuenta, o sea,
como que dije, qué emoción que va a poder entrar en una escuela, en un plantel y que se pueda desplazar. Como que dije, pues en mi casa gatea y camina ayudado, pero pues la libertad al fin y al cabo. Y me acuerdo perfecto que mi mamá ahí voltea y dice, bueno, pero es para, o sea, las hierbas nada más va a ser para... Por mientras. Por mientras. Y cuando yo, o sea, le oí eso y como que, bueno, pues ya, mira, no quiero juzgar, pero me cayó gordo. O sea, y una vez más... ¿Te dio ilusión o empezaste el duelo ahí? No, empecé el duelo ahí, la verdad. Pero una vez que lo sentí en su sillita, tuve la fortuna de poder tener una silla chiquita, adaptada a otras cosas que luego se enojan conmigo, pero yo lo digo mucho también en los procesos de gobierno en los que tengo la fortuna de poder ingerir desde el punto de vista de sociedad civil, en ninguno como gobierno, pero digo, a ver, no se les olvide la discapacidad. Es como los burritos de chiquitos, ay, sí, qué bonitos. Y hay muchas cosas, pero luego toda persona, todos los burritos crecen y a los burros nadie los quiere, el animal, digamos. Claro. O sea, no me tomen a mal. No, o sea, para decir que de chiquito todo es bonito y hay cositas y una sillita de ruedas bonita y vas a la terapia y todo es de colores. Pues no, es lo mismo. O sea, simplemente nada más, o sea, no nada más ayudar al niño que necesita, sino también al adulto. Y otra, bueno, me estoy yendo de temas nada más en ese sentido. Hay que pasar de ver la discapacidad como un acto de caridad, de compasión, a sino verlo como un acto de derechos, sino simplemente de todo mundo tiene derecho a todo y desde un punto de justicia social, no de filantropía y de caridad, sino de admiración y de que tenemos una deuda pendiente con muchas de las minorías distintas, como en su momento fuimos las mujeres, que no teníamos derecho al voto. Ahorita, antes de venir, que ahorita vamos a hablar de la inclusión escolar, o sea, en 1994 empezó la inclusión escolar real. Yo ya estaba vivita y coleando y no había, y mis pares, o sea, personas de mi edad con discapacidad no estaban escolarizados como tal. Pero bueno, déjame acabo lo del tema de lo de la silla de ruedas. Me acuerdo que una vez que lo senté en su silla de ruedas y pudo ir por los pasillos de colegio, o sea, yo agradecí al inventor de la rueda. Claro. O sea, fue liberador para Emiliano. O sea, Emiliano iba al mundo sin tener que decir a dónde y sin tener que estar gateando. Y mientras gateaba en mi casa es muy bonito, pero pues luego ya estar en el piso no está padre. Entonces, hoy por hoy a mí me encanta, amo las ruedas. Y pues bueno, si bien sí da unos pasos y tiene su andador, pero yo para andar por el mundo y él mismo sin las ruedas no podría tener acceso a tal. Entonces, sí es un proceso primero de duelo. Entonces, una vez que hagas el proceso de duelo y que aceptes que la discapacidad es simplemente un factor más, no quiere decir que es malo, sí quiere decir que es más difícil. Por eso los neurodivergentes, espectro autista, todo lo tienen más difícil, la verdad. Entonces, y dos, me gusta contar, digo, esto fue más reciente, que Macarena, mi hija, pues vino ahora sí que yo, como a mí me gusta decir, es la cereza en el pastel, o después de 3 niños ya puedo parar, ya tengo a mi niña. Lo digo de broma, no es cierto, pero bueno, sí ha sido un gran regalo Macarena, y Macarena, ya lo he dicho, me contentó con la vida, fue mi rainbow baby y pues bueno, es un gran regalo en muchos aspectos, pero ha sido también la única que ya nació y la familia, ya sus hermanos con discapacidad ya existían. Luis, mi hijo grande, mi otro hijo regular, como que fuimos descubriendo juntos, entonces los cuestionamientos son bien distintos. Me acuerdo el año pasado que de repente así como que empezó a ser un poco muy bossy, muy mandona con sus hermanos y que, ay, Emiliano, ya te lo repetí. Y Juan Pablo, ¿por qué tienes que repetir todo 30 veces? Y, no sé. Y yo dije, a ver, Macarena, me empecé a dar cuenta. Y aparte como buena niña, ¿verdad? Que somos mandoncitas. Y yo, Macarena, oye, sé más buena gente, sé kind con tus hermanos, así, porque ya sabes los valores del colegio. Además, yo sé más tolerante y háblales bonito. O sea, por eso la inclusión empieza en casa, porque en mi casa no hay con discapacidad o sin discapacidad, son simplemente hermanos. Entonces, ahí, así como cualquier hermano, oye, los estás hablando muy feo. Y me acuerdo perfecto que esta era la hora de dormir y todos nos dormimos juntos, y ya Macarena sí tiene su cuarto pues de niña solo. Y me acuerdo que le dije, acosté a Juan Pablo, acosté a Emiliano, y me fui con Macarena y le dije, oye, Macarena, ¿sí sabes que tus hermanos no son así? No porque te están molestando o porque quieran ser necios, sino porque tienen discapacidad. En ese momento lloró
O sea, lo que es no estar defendida de sentimientos. No lo había visto así. No lo había visto así. O sea, en un instante se le empezó, o sea, a llorar incontrolable, ya acostada a punto de leer el libro. Y yo, mi amor, no sabes, yo casi como cuando me dice, es que yo no quiero que tengan eso. O sea, fue algo tan divino y también para mí, pues como mamá a la vez triste y decir, mi amor, yo tampoco quiero que tengan eso, pero aquí estoy yo, no los podemos cambiar, no pasa nada, o sea, tú ya los conoces, nada más acabas de aprender que tienen algo, nada más para que sepas que no están del mismo escalón, no te están molestando cuando no te contestan a la primera, se están tardando en procesar lo que tú les estás preguntando. Y yo, mi amor, y no va a cambiar nada, somos la misma familia, nada más para que sepas. Me dice, es que yo no quiero que tengan eso. Y yo tampoco. Ahí una vez más me di cuenta que es el proceso de duelo, que lo vivimos todos. Entonces se me hizo nada más y fue cuestión de hablarlo y ya, y nada más decir, y al día siguiente luego ya me gusta mucho cuando ella llega, mamá, ¿él tiene discapacidad o no? Ajá, ¿Tú qué crees? O sea, como que ya ¿De sus hermanos o de otros niños? No, de otros niños. O sea, como que ya eso yo siempre digo, la verdad, los hermanos de las personas con discapacidad son un tesoro inigualable. Crecen con una sensibilidad, crecen con una generosidad y no por compasión, sino simplemente por orden de ideas y por orden de prioridades, porque así saben. Ahora tenemos la fortuna de viajar mucho juntos y siempre me da risa que las fotos, ella siempre tiene que estar en medio, imagínense, somos 2 sillas de ruedas, antes viajábamos con una carriola, ella ya creció, ¿no? Entonces, y mi grande al revés, adolescente, insoportable y también cariñoso. Acuérdate, Macarena, tú eres la última, primero tus hermanos y luego nosotros, y yo tampoco así. Pero dice, pues sí, es verdad, primero nos vamos a bajar, ellos primero los vamos a acomodar en el autobús, en el avión, en la camioneta y luego nosotros donde quepamos, porque pues sí, ellos pueden dar y pues sí, y lo hacen desde un punto de vista de practicidad. Entonces sí siento que es todo un proceso de duelo y de aceptación, pero a mí me gusta mucho ver la discapacidad en mi casa. Una vez que yo ya lo asumo más, desde un proceso de que, bueno, así es. Sí, primero van ellos, pero no quiere decir ¿qué es lo peor? Por otro lado, como ya lo he platicado muchas veces, que mi marido siempre, pues, nunca vamos a hacer filas en Disney. Claro. Y por otro lado... De hecho, son de las cosas que más se me quedaron grabadas porque a lo mejor es como, dices tú, sí está muy repetido, ¿no? Pero pienso que de todas maneras así es como la filosofía de vida de ustedes, ¿no? O sea, que así lo dijo él quizá en el momento del nacimiento, pero... pues así ya se han encargado ustedes de vivirlo, ¿no? Se han propuesto vivirlo así. Pues sí, ver como este gran regalo que también nos podemos dar y ahora que pues mi grande ya empieza a ser, pues tener 17 años a punto de ser un mayor de edad y que toma todas estas consideraciones y no es porque sea mi hijo, o sea, la empatía y la ilusión y sobre todo como que las ganas de vivir que afronta la vida y lo privilegiado que ahora se da cuenta de es contagioso. Entonces, pues sí tiene muchos lados muy duros, pero también tiene muchos lados pues muy buenos. Entonces, claro, pues eso ha sido un poco como yo he asumido la parte de discapacidad. Otra de las cosas que no quiero dejar de ser. Vuelvo a terapia y siempre es que, o sea, ¿cuánto me va a tardar para que las mamás que están empezando este camino, las que llevan, o sea, yo con mi psicólogo digo, ¿cuánto me va a tardar? No puede ser que llevo 15 años, que hay días que, oye, me sigo haciendo bolita y lloro todo el día. Yo, es que ¿por qué? Y me dice, es que nunca te va a gustar. O sea, la discapacidad, o sea, ver sufrir a un hijo, nunca te va a gustar. Ni modo. O sea, acéptate eso. Y yo, ¿cómo? O sea, nunca te va a dejar de doler. Perdón que te interrumpa, Mariana. Pero realmente ¿hasta dónde sí sufren? ¿O tú crees que sufren? ¿O eres tú la que sufren? Bueno, justo pues es un poco, eso es el proceso. Mira, y ahora que estoy viviendo con mi hijo adolescente que no vive en mi casa, que ya empieza a volar, híjole, qué feo se siente tener corazones afuera, que le rompen el corazón, que pasan cualquier cosa propia de adolescente y que él también sufre. Y me he dado un poco cuenta que es como las vacunas de los niños chiquitos. Cuando tú te dan tu bebecito y lo llevas a la primera vacuna, bueno, quieres matar al doctor porque obviamente les
ponen la inyección y es un alarido, aunque sepas que es por su bien. O sea, ahora que yo estoy viviendo el camino de la adolescencia, claro que es por su bien. Todos tenemos que romper el corazón, asumir las consecuencias de malas decisiones, porque todos nos equivocamos, nadie sabemos siendo perfecto. Entonces, pues sí, que tanto sí sufren, porque mira, a mí sí Emiliano sí me dice de repente, mamá, yo por más de que haga terapia, ¿cuándo voy a poder patinar? A mí me toca decirle, mi amor, nunca, pero vamos a hacer todo lo posible para que tengas experiencias en lo que esté a mi alcance. ¿Patinar a qué se refiere? ¿Literal pararse o las adaptaciones que le has hecho a sus hijos? No, literal pararse, ir en unos patines y porque sus amigos iban a ir a patinar, o porque si yo voy a 1000 terapias y no puedo correr. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, porque mucho tiempo de chiquita, eso también, como que todas las terapias es como que para alcanzar y para que se te quite la discapacidad, digamos. Por mucho tiempo siento que las mamás así, malamente, y la verdad las terapias y todo es para mejor, o sea, tener la mejor calidad de vida, no para que se quite. O sea, por mucho tiempo buscas el hilo negro, lo milagroso para levántate y anda. Sí. Y ahora, no sé, aquí no sé por qué se me vino a la mente. No tengo nada en contra de Los dos hemisferios de Luca, la película de Netflix, que está muy bien lograda en muchas cosas, pero ese niño no creas que ya fue y ahora anda y come. No, sigue teniendo unas discapacidades difíciles por lo poco que yo sé, y sí sé, entonces como que todo el mundo vamos a buscar ese milagro. Oigan, no va a existir ese milagro. Perdón a todas las mamás que estamos empezando este camino, porque yo fui, me acuerdo. Vas a ser súper viral este podcast si sale eso, ¿eh? No importa. A todas las que estábamos empezando este camino. Yo conozco a algunas terapeutas de Luca. Buenísimo, y está muy bien, ya ha sido muchos avances, pero no es levántate, Lázaro, y anda. Sí. Todas queremos, bueno, que yo no he hecho. Me acuerdo que yo fui en su momento un rancho que ahí había un chamán que no sé qué. Yo ahí a ir al chamán, ¿qué va a hacer? Dice, ¿en qué momento estás creyendo esas cosas? Y me decía mi esposo, ¿te arrepientes? No, porque siento que es el proceso, lo tuve que haber vivido. Mi esposo, oye, me dice, Mariana, tuviste universidad, eres educada, ¿cómo vas? O sea, ¿cómo desafías? Y yo, ¿sabes qué? No me importa. A otro continente, pero no ahí. Es mucho más fácil también hacer por hacer que sentir. O sea, la esperanza es lo último que muere. Y yo no es que no tenga esperanza, es que me he dado cuenta que un mundo mejor no siempre es el que yo me imaginé. Entonces, pues bueno, mamás, aquí estamos en toda la lucha. Vayan a la pócima que se va a tomar, pero no hay eso, la verdad, no hay eso. Por algo existen estudios, por algo. Claro que sí tienes que seguir con terapias y requieren muchos servicios médicos para tener la mejor calidad de vida, no para el milagro. De hecho, qué bueno que dices eso, porque le he hecho esta pregunta en 2 o 3 ocasiones a mamás de personas o de niños que tienen condiciones similares a las de tus hijos, donde les digo, a ver, yo he tenido o tengo, vamos a hablar de alumnos o pacientes que tienen discapacidades como las de tus hijos y también espectros y o TDAHs o niños que puedes, a lo mejor con cierta exigencia, hacer los grados funcionales o más autosuficientes, ¿no? Pero hay casos donde la parálisis cerebral probablemente va a seguir siendo una parálisis cerebral, donde probablemente por más terapia física o rehabilitación que metas, va a seguir siendo un niño en silla de ruedas, donde a lo mejor la terapia va a ser una terapia de mantenimiento o de no retroceso. Y de independencia, porque es toda la diferencia que se pueda parar con ayuda, de dar 1 o 2 pasos, de transferirse al baño, exacto. O sea, como que los grandes milagros son pequeños avances y sí se hace la diferencia en una vida independiente. No precisamente de que ahora corre y anda, ¿me entiendes? Ajá. O sea, sí puedes lograr que se pueda transferir él solo. Esos 10 centímetros. Esos 10 centímetros hacen la diferencia. Exacto, hacen la diferencia entre una vida independiente. No. Hay mamás que tienen los hijos con, por ejemplo, estos grados de autismo o demás. Y hay mamás que están en las condiciones como la tuya. Sin embargo, las mamás a veces se sienten muy abrumadas y te piden paz, ¿no? Te piden una paz de decir, necesito descanso. Sí. Entonces, yo les hago esta pregunta. A ver, bueno, si yo estoy teniendo un caso de una parálisis cerebral, donde probablemente el niño sigue en su andadera o silla de ruedas
y estoy viendo un caso donde a lo mejor sí va a hacer mucha diferencia el mes de un niño que sí puedo lograr que sea autosuficiente y de un niño donde probablemente son 10 centímetros, ¿te parece a ti correcto que yo le diga a la mamá del niño de los 10 centímetros, ok, ten paz, te doy un mes de vacaciones? ¿O estamos perdiendo 10 centímetros de... Híjole. Mira. O a los de acá no exigirles tanto. Yo me he dado cuenta que no hay, ahora sí que no hay buena y mala respuesta. Yo nada más digo que la intuición de las mamás es mucho más necesaria e importante de lo que creemos. O sea, hay que valorar, porque muchas veces deja tú esos 10 centímetros. Esa mamá, ese mes de descanso va a hacer toda la diferencia para regresar. ¿Me entiendes? O sea, es mucho seguir la intuición de la mamá. O sea, empoderar a la mamá a seguir su intuición. Creo que lo que las mamás sienten siempre es lo mejor. O sea, el neurólogo... ¿A qué me refiero? Que si la mamá te pide a ti, necesito paz... Ok. Es porque necesita paz. De acuerdo. No se lo impongas, porque también es horrible, tipo, ay, no, pues por 10 centímetros no voy a darte este mes. Eso sí es lo peor que nos puedes hacer. Claro. O sea, si la mamá está en su modo de lucha y guerrera, o sea, tenemos olas, la verdad, como yo digo, ahorita ya siento que ya no estoy saltando las olas, ahorita las estoy navegando. Claro. Entonces, pero así es el proceso. Entonces, muy bien, o sea, escucha lo que la mamá necesita, porque si la mamá está bien, el niño va a estar bien. Claro. Entonces, me acordé de otra cosa nada más, perdón, que se me fue de la discapacidad, de cuándo es el momento y qué tanto explicas para los colegios. Me acuerdo cuando finalmente mi hijo entró al colegio en el que actualmente están y bueno, no fue fácil, fueron 800 idas y venidas. Bueno, ahorita hablamos de la inclusión escolar, pero lo que sí me acuerdo que unos 5 días antes de entrar me mandan un correo. Vamos a mandar una circular o un correo a los padres de familia del salón de tu hijo para que estén prevenidos que va a estar tu hijo. Prevenidos. Ahora sí dije, no. Ahora sí me puse y mandé, dije, no, a ver, el que se enoja se pierde. También las formas son fondos. Pero sigue en esa escuela. Sigue en esa escuela. Ahorita te digo también, si quieres, ahorita ya entramos más de lleno a la inclusión escolar. Pero no sé por qué se me vino esta idea y me acordé y dije, a ver, no. Contesté, dije, a ver, que se me pasa, me fui a correr. Yo corro mucho, para que sepan, yo corro para no matar, corro para respirar. O sea, no corro maratones, corro 5 kilómetros, o sea, media hora, 40 minutos. Pero ya sacaste y se acabó. Ya saqué, lloro, me río, mato el pavimento, o sea, lo hago súper catársico, me ha ayudado muchísimo. Algo? ¿Te pones audífonos? Sí, ¿O muchas veces la naturaleza? ¿Qué prefieres? Depende en qué necesito. En mood de todo. Sí, hay veces que al principio me costaba mucho correr sin audífonos porque me chocaba. Me chocaba escuchar mi respiración. Ya esto es aprendido, es parte de estar en paz contigo misma. Pero tengo de todo, la verdad depende de muchas veces sí escucho música, muchas veces escucho la naturaleza. Lo único que necesito es estar en la casa, en la cara. Claro. Muchas veces también necesito silencio, pero me acuerdo que dije, a ver, la discapacidad, si ni yo misma la discapacidad no se explica, se conoce y la discapacidad no va a hacer daño a nadie. Entonces como que fue una carta que le sirvió mucho a todo el colegio y le dije, y aparte yo estoy abierta, yo siempre voy a estar ahí para contestar a cualquier duda y yo siempre cuando nos presentamos las mamás digo, yo soy Mariana, mamá de Emiliano, el niño con discapacidad, el niño en silla de ruedas. Mucho tiempo decía el niño en silla de ruedas porque la palabra discapacidad me asustaba. O sea, por eso les digo, no soy esa mamá, soy la mamá del niño en silla de ruedas. Por favor, cualquier duda, comentario, no me voy a sentir. Poco a poco nos vamos a ir educando juntas y por favor invítenlo. No les ¿Lo pusiste en el grupo de mamás? Sí, lo puse en el grupo de mamás y me acuerdo que el colegio muy bien recapacitó y yo es que la discapacidad no se explica, se conoce y dejen que los niños y las personas y las preguntas salgan solas. Y luego estábamos, me acuerdo, en marzo. Yo creo que tenían, ¿sabes qué he pensado siempre las escuelas? Que tienen ese miedo, tienen temor de cometer errores. Exacto. Ahorita, si quieres, abordamos ese tema. Y me acuerdo que estábamos en una piñata, en una fiesta infantil en marzo, y estábamos las mamás platicando. Y llegó una mamá, qué risa, Mariana, acaba de llegar
Fer, mi hija, a decirme, mamá, ¿sí sabías que en mi salón hay un niño con una sillita? 9 meses después, habían entrado en agosto, se le hizo pertinente hablar de que, sí sabías, o sea, 9 meses no fue tema. Para los niños, simplemente cuando educas en la diversidad o simplemente no educas, no hay otra cosa que hacer más que simplemente estar ahí, show up, como se dice. Oye, así es. Y yo, qué cañón somos los adultos y qué defendidos y cuántos mitos tenemos acerca de. O sea, nunca había sido tema y ni siquiera fue tema. Nada más le dijo a la mamá, oye, vas a ir hoy a la piñata del salón. Tú sabes que hay un niño en una sillita. O sea, nos atacábamos de la risa que por 9 meses no consideró pertinente nunca platicar nada al respecto. Sí, no le llamó la atención. No le llamó la atención. Entonces, como muchas veces, claro que nos da miedo lo desconocido. Esa es otra de las cosas que me he dado cuenta en esta mamá. Mira, yo al principio iba a las juntas del colegio y mordía. O sea, nada más sentía que algo no me iban a incluir y te lo juro que sentía una sangre caliente. Era como... Ahí sí es de las veces que entiendo que venimos de los mamíferos. O sea, era una mamá leona, no se acerquen a mis crías. Luego me daba pena porque yo decía, no tengo por qué reaccionar así. ¿Y por qué crees que era eso? ¿Sabes qué? Por el miedo a la exclusión. Claro. Por el miedo a... Eras tú. Era mi miedo. O para el siempre miedo de que decir, ya no vamos a querer aceptar. Mira, la verdad, yo desde que empezamos el proceso de ver a qué escuela... ¿Lo trabajaste eso también en terapia? Muchísimo. Muchísimo, es más, ya tengo una junta que me empieza o sé que es con una maestra o con un tema y pongo sesión antes porque digo, yo tampoco quiero ir por la vida de esa persona ir mordiendo a la gente y tampoco quiero esa lucha por la discapacidad. Ay, sí luchas, pero no, o sea, quiero vivir. Claro. Pero eso es una mamá con 15 años en el camino. Y eso es bastante nuevo, si le dices a mi psicóloga. Porque también, a ver, para mí, que yo tengo un carácter relativamente fuerte, para mí es mucho más fácil enojarme y gritar que llorar y hacerme bolita. Y pues tanto es uno como malo. Lo importante es estar conectada con los sentimientos. Yo en un principio... como que para no sufrir tanto tampoco, o sea, ni me emocionaba ni sufría, simplemente estaba estable, pero pues no, la verdad, o sea, no podías, o sea, como que tienes que aprender a llorar cuando estás triste y a gozar cuando estás contenta, pero como que te vas haciendo una coraza, porque recibes muchas malas noticias, una tras otra, tras otra, tras otra. Y hace poco, no sé, recibí un premio escolar que para mí en mis momentos de mi antigua Mariana en la escuela, yo llegaba al colegio y me tenía que sacar todos los premios. Yo era nerd, digamos. Mis hijos ninguno es nerd y yo les decía, qué raro. O sea, y mi marido, ¿por qué te importan los premios? Son cero importantes. Y yo ya sé que no son importantes, pero no sé por qué a mí me... Bueno, finalmente le dieron un premio a mi hijo. Y yo decía, y José, sí, pero como que estoy tan acostumbrada a estar ecuánime que yo no puede ser que reciba las malas noticias igual que las buenas. ¿Me entiendes? Como que me ha dado así una gran coraza. Pero bueno, ese es un proceso de una mamá, creo que pues hemos tenido que regular muchas emociones que luego también te dejas el privilegio de sentir mucha emoción para no sentir tanto dolor. Pero bueno, entonces en la medida que estoy más conectada con la realidad y mis sentimientos, siento que es como he podido fluir. Entonces en la escuela es eso, en vez de enojarte con el mundo, es identificar que tienes miedo. Entonces, lo que a mí me ha servido muchísimo y lo que siento que ha sido una gran ganancia, como yo les digo, no quiero hablar de mi colegio, quiero hablar de mi proceso. Y mi proceso ha ido cambiando y aún así tengo etapas muy buenas, maestras muy buenas y etapas muy malas, como todo, pues todos somos humanas. Pero bueno, déjenme empezar por el principio. Cuando empezamos esta inclusión escolar, yo me acuerdo que después de varias juntas, muchos exámenes, muchas pruebas y mucho de, acuérdense, yo estoy de su lado. Tú estás del lado del colegio, o sea, como siempre les decías. Yo siempre les decía, o sea, yo quiero ser equipo, eso es algo súper importante para mí, siempre. A ver, cuando pones un negocio, tienes un socio, por lo general, empiezas un negocio, vas a emprender con un socio, o si no, emprendes sola. Pero cuando tienes una sociedad, tu socio es importante. En la educación de tus hijos también tienes un socio. La educación no la puedes, nos encantaría hacerlo sola o no. La verdad no puedes educar a tus hijos sola. Tu principal socio en la educación es el colegio. Entonces yo digo, cuando no puedes ser socio con el colegio, ahí no es. No puede ser que estés de golpes o a demandas o a trancazos
con el colegio. O sea, es tu socio principal y más importante en la educación de tus hijos. Yo soy de las convencidas que el colegio enseña y la familia educa. Si bien tiene que estar educación y enseñas dónde está la línea. Entonces, tu socio principal en la educación y formación y enseñanza de tus hijos es el colegio. Si no estás en sintonía con el colegio, ahí no es. Entonces, yo siempre así dije. O sea, yo quiero que, primero que nada, vean al interior de sus maestros. Si alguien levanta la mano, yo quiero que alguien quiera ser maestra de mis hijos. No quiero que sea impuesto. Porque, pues ahí no es, a cuando a fuerza ni los zapatos. Y siempre va a haber, cuando es una elección, siempre va a haber alguien que levante la mano a cuando es impuesto. O tú misma, cuando tu mamá te dice, te tienes que poner eso, te choca el vestido. No se te ve bien. Entonces, las maestras de tus hijos han levantado la mano. Han levantado la mano. Yo siempre he puesto eso como condición. No me importa que sea la mejor, la peor, aunque sea de otro año, que levanten la mano y que tengan ganas de aprender, porque es eso, en el fondo, y ayer ya que decíamos que ya llevamos 15 años y con una psicóloga decíamos, la verdad, sí hemos caminado mucho y ya todo el mundo tenemos mucho menos miedo. A mí me choca que pongan la palabra miedo, porque luego las mamás sentimos que miedo es como que, ay, yo no creo que esos niños puedan ser educados, porque también hay esa cosa de que, ay, pues si no va a aprender. O sea, esa parte del pastel no es para mí. Pero ya poco a poco me he dado cuenta que sí, que simplemente miedo a no saber cómo accesar a que los niños aprendan, o sea, a cómo digerir el material para ser maestra de todos. Sí, claro. Entonces, yo sí creo que la inclusión escolar es lo mejor que les puede pasar a todo mundo. Estoy súper en contra de aceptar a los niños para que los otros aprendan. O sea, mi hijo no necesita de la caridad de nadie, ni está ahí para enseñar al mundo nadie. A mí lo único que me interesa es que mi hijo aprenda, no que enseñe a los demás. Por añadidura, todos se van a beneficiar, sí, porque todos vamos a aprender a ser pacientes, todos vamos a aprender desde muy chicos que todos somos diferentes y que todos tenemos algo que aportar, pero no a través de la compasión, sino a través de la admiración de lo distinto. Así como el que está buenísimo para matemáticas, que es el típico que le ayuda a la maestra, así como el que es súper chistoso, que es el típico que pone de buen humor al salón, así está mi hijo que va a enseñar otras cosas, ¿me entiendes? No desde la compasión de que, ay, sí, para que lo inviten y así como este inspirational porn que ahora está en Estados Unidos, está muy de moda, estos videos que mandan que a la grabación el niño que invita a la niña con síndrome Down y que los hacen héroes nada más por invitar a un niño con síndrome Down. Oye, no es héroe invitar a alguien diferente. Simplemente si tú quieres ser amigo de alguien diferente, qué bueno, todos los dos se van a beneficiar. No es un acto heroico ser amigo de nadie. Tenemos que cambiar esa imagen. Nos beneficiamos porque pasamos momentos distintos, porque a lo mejor son muchos más tiernos y te hace una parte de ti que normalmente no aflora. O sea, es porque te gusta estar con esa persona, te gusta la persona que eres cuando estás con esa persona. No porque tienes síndrome de Down. No porque tienes síndrome de Down, no porque tú le estés haciendo pasar un gran rato. En el fondo, él te está haciendo pasar un gran rato. Yo soy parte de Unidos, que Unidos es esta sociedad donde creen en la inclusión social. Y me encanta que están los amigos y los aliados. Y ellos firmemente creen que el beneficiado de la labor social a la hora de incluir a personas con discapacidad no es la persona con discapacidad, es la persona sin discapacidad que a través de valorar diferencias acepta un cuerpo distinto, acepta unos gustos distintos, se aceptan ellos mismos a través de ver la diversidad, en vez de estar todo el tiempo queriendo ser uno más del montón. A la hora que te das cuenta que existen gentes diferentes, pero no es de la compasión ni pobrecito yo soy héroe por estar contigo, sino porque las personas con discapacidad se aceptan tal y como son. O sea, Emiliano sí me dice, mamá, porque yo no puedo, pero no, se acepta a sí mismo. Dice, me gustaría, pero ahora pues no puedo. Y puede ser tan dramoso o sea, puede ser tan gran drama o
o tan normal como, oye, a mi papá me decía mucho, a mí no me pongas a bailar en tu boda, me choca bailar. Y la gente que le choca bailar, cuando los ponen a bailar de verdad, sufren. A cuando las que nos encanta bailar, ¿cómo? O sea, puedes sufrir tanto como tú quieras, ¿me entiendes? Porque, o sea, no tampoco la inclusión. A la que no le aceptó el baile o el que va a bailar. No, o sea, las personas regulares, no con discapacidad, hay gente que le choca bailar. Sí. Gente normal, común y corriente, que por favor, yo todo menos bailar. Yo tengo un hijo mío que le choca bailar. Tengo otro que le encanta bailar. Y esas personas, cuando los pones a bailar, en verdad sufren. O sea, normal, sin discapacidad. Es como, pues no es nada más, no es porque no pueda, es porque de verdad no me gusta. Entonces, pues es lo mismo un poco. Bueno, acá es porque no puedes. O sea, tampoco, no todo mundo puede hacer todo, ¿me entiendes? Entonces, aunque mi hijo quiera patinar, pues la verdad no puede. Y ni modo, como yo le digo, pues no puedo cambiar el mundo, pero yo voy a estar aquí para ti. O también le digo muchas veces que pasó una vez, ya cuando empezaban a crecer más y en el brincolín, empezaron a brincar y él empezó a decir, me van a pisar. Y cuando gritó que me van a pisar, yo me di cuenta y en vez de decirle a todo el mundo, paren que van a pisar a Emi, pues yo lo saqué. Dije, mi amor, yo no puedo parar el mundo. Yo nada más puedo estar aquí para ti. Ahorita están muchos niños y pues sí te van a pisar. Entonces mejor aquí nos esperamos a que haya otra vez poquitos niños. Ni modo, tampoco el mundo no puede bailar el son, no nada más el son de Emiliano, el son de nadie. También tenemos que aprender a ceder y cuándo sí y cuándo no. Entonces, eso también son duelos o realidades que los tienes que ir educando. ¿Qué sentiste en ese momento? Horrible. Claro que sentí horrible. Se puso triste. No, la verdad, eso es a lo que voy. Tú con la vacuna lloras, o sea, sufres mucho más que el niño. Claro que no la pasó bien, pero no lloró. Yo sufrí mucho más. Y me acuerdo perfecto nada más de estar él y yo sentados esperando. Pues eso es lo que te toca como mamá. ¿Y no había otra opción de juego? Claro que había otra opción de juego, pero él no quería. Okay. Entonces, ¿qué me toca a mí como mamá? Yo no, es más, quiero parar el mundo. Claro que quiero parar el mundo. Y eso es lo que muchas veces me atropello, queriendo parar el mundo. Pero nadie lo puede parar. Ni yo, ni tú, ni nadie. Son las emociones que dices que tienes que trabajarte antes de las juntas. Exacto. Simplemente puedo estar aquí para ti. Porque yo no puedo educar al mundo entero. Nada más te puedo educar a ti. Para ser cada vez más fuerte ante las injusticias o cosas, adversidades que vas a afrontar. Eso es lo que me he enfocado mucho a voltear a ver a él. Ahorita dijiste algo que también sataniza mucho en el ambiente de nosotros, que es la palabra normal. ¿Cómo ves tú cuando se refieren a alguien normal o anormal? Porque yo siempre les he dicho que cuando uno aprende a ver, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que tú tienes, pues, muchas cosas de sillas de ruedas. Pues tú sabes que una silla de ruedas para ti es normal. Porque tener un hijo con silla de ruedas, pues, es ver la silla de ruedas normal, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la palabra normal en el tema de la discapacidad propia de tu hijo? Pero te lo pregunto así ¿para qué mensaje le puedes dar a esas mamás que están peleadas con las adaptaciones propias de las condiciones de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, para mí, ¿no? Traer el parche pues yo no produzco ahorita hormonas, tengo que traer un parche con hormonas, para mí es normal traer un parche, para otras personas va a decir, pues, ¿para qué traer el parche ahí expuesto? No, pues para mí es normal traer un parche, ¿no? Entonces, ¿cómo le expones tú a esas mamás este sentido de perdonar a quienes hablen de la normalidad de sus hijos? Híjole, sí, para empezar, no sé si te fijaste, yo ya uso la palabra regular. Así es. Tú sabes que es regular, yo sé que es regular. Ajá, yo ya uso la palabra regular a normal, pues define normal. Yo creo que, como un amigo luego me decía, pues yo creo que tú eres menos normal que tus hijos. Por otro lado, ahora sí que el verbo normalizar no hay de otra más que con el tiempo. Claro. No hay de otra más que con el tiempo. Yo misma les conté mi proceso de la silla de ruedas. Claro que al principio no la veía normal. Ajá. Hasta que ya no puedo vivir sin ella. Y ahorita, es más, se me olvida. Literal, se me olvida. Es que a mí me da mucha risa que cuando voy por la vida caminando, yo soy muy alta
y como que... Y yo súper chaparra. Ahorita sí. nos van a ver una foto. Una foto. Yo soy muy alta, entonces estoy muy acostumbrada a que se me olvida que luego la gente nos voltea mucho a ver. Yo que ven, se me olvida que yo traigo 2 niños de silla de ruedas a costas, pero no hay de otra cosa más que ahora sí que la vida diaria, normalizar el uno al otro. Tú misma te vas a ir. Me imagino que la primera vez que te pusiste el parche, lo sentías, estabas súper consciente. ¿A poco no se te olvida ahorita? Sí. Exactamente lo mismo. Oigan, los lentes. Los lentes es lo mismo que ahora me choca el tema de los lentes porque unos flamantes diputados dicen que eso es discapacidad. No es. Pero bueno, es tan normal y tan diferente. O sea, la silla de ruedas sigue, sí, para mí, hoy en mi familia, es como unos lentes. Sí, ya estoy mucho más acostumbrados a las camionetas que quepan, a la logística. Sí, es un poco... ¿Has normalizado también, por ejemplo, es que ahorita me dio risa porque eres muy sarcástica también? Sí. ¿Has normalizado las inadecuaciones de los lugares? Híjole. Sí. Hasta ahorita sí, pero cada vez más me da más coraje. O sea, y sobre todo que en eso sí me he dedicado a tratar de hacer un mundo más inclusivo. Estoy en muchos consejos para una sociedad donde todo el mundo pertenezca. Y ahora sí que la accesibilidad como tal, porque hay muchas cosas que con la diversidad y con los gays o sea, se enoja la gente, que yo no entiendo por qué se enojan, que estoy convencida que abrir mentes hay que abrirlas para todo tipo de gente, pero bueno, cada quien su bandera. Y la accesibilidad ahora sí que es un derecho universal, que ni siquiera lo podemos, pero lo peor del caso que piensan que hay accesibilidad y pues ni siquiera cabe la silla de ruedas o en unas cosas del metro ahora con el Mundial en Monterrey y según ellos había un elevador, pero pues el elevador salía un escalón. Te voy a decir... Por ejemplo? A mí me gusta mucho hablar. Yo pienso que te vas a tener que ir hasta obras públicas, ¿eh? Sí. ¿Nunca te has sentado con obras públicas? Uy, muchas veces. ¿Sí? Porque... Y que la ley no es retroactiva y si es retroactiva. No, ya estoy harta que dicen a todo que sí, no pasa nada, o sí. Porque yo tengo una frase que repito mucho que es: ojalá hablemos tanto de inclusión que llegue el día donde no tengamos que hablar de inclusión. Oye, en el colegio... Deseo que llegue ese día. En el colegio me echaba un maestro internacional que vino y dijo... me dice, ahora resulta que somos un colegio tan inclusivo que no decimos que somos inclusivos. Y es que el simple hecho de decir colegio inclusivo ya estás diciendo que no eres inclusivo. Te pone la bandera. Te pone la bandera. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. De hecho, cuando puse el nombre de la inclusión empieza en casa, me dijeron, ¿qué no te gusta hablar de inclusión? Y le dije, es que espero que llegue el día que hable tanto de inclusión que deje que de hablar no de se inclusión. necesite decir. Así es. Bueno, llegando a ese punto te lo digo porque el tema de obras públicas, porque yo siempre les digo, ¿por qué tenemos que relacionar la discapacidad con rampas? O sea, hay muchas discapacidades, ¿no? Neurodivergencia y demás, que las rampas, porque siempre tienen que estar azules. ¿Por qué no mejor pensar, por eso llego a obras públicas, en que podemos tener 1000 rampas ya por sentido común en las banquetas, donde no necesariamente tengan que estar azules, sino más bien decir, tenemos que tener rampas porque van a haber personas adultas mayores que no van a poder subir el escalón y no necesariamente tiene que estar azul, pero una rampa prudente para que quepa la silla de ruedas, la bicicleta o la persona adulta mayor o la embarazada. Tenemos que crear puertas amplias para sillas de rueda, para personas a lo mejor de tal peso o para, ¿sí me explico? Sí. O sea, donde sea tan inclusivo todo, donde no necesariamente tengas que pensar en una discapacidad. Ahora sí que es el diseño universal. Así es. Ahora sí que es el diseño universal. Y ahorita vengo de Estados Unidos en la parte y estábamos en carretera y nos paramos al baño. Normal, como todo el mundo. Y el baño de gasolinera que está pegado a la calle. Oye, abrí el baño para empezar. Bueno, ya no son de hombres y mujeres, ya es para todo el mundo. Pero bueno, es diseño universal. O sea, estaba perfectamente el baño de la gasolinera. Te cabían las sillas de ruedas. Me cabían las sillas de ruedas. Todo. Era un solo baño, tenía sus barras. Y oye, eso es el diseño universal. Se benefician todos. Está más limpio. Haces un baño para todos. Haces un baño para todos. Entonces yo siempre ahora me he dedicado también a hacer
bueno, a luchar por parques inclusivos, que yo les digo, no son parques inclusivos, son parques para todos. Claro. Simplemente es donde nos da un piso parejo donde todos convivir. En el momento que le digas parques inclusivos, piensas que es para parques para personas con discapacidad, y entonces los parques para los niños sin discapacidad ya no, es un parque para todos. Siempre me peleo mucho para la palabra es para todos, no nada más para las personas con discapacidad. Entonces creo que es el derecho universal, el diseño universal, que es en el que nos tenemos que basar ahora sí que para todo. Precisamente hablando de la educación, a ver, las adecuaciones que tienen mis hijos benefician a todos. No nada más, no sé si me explico, o sea, educar en la diversidad, todos, porque el de TDAH, el distraído, todos se benefician de tener, no sé, distintas estrategias que implementan en el salón, haz de cuenta, no sé, repetir las cosas en grupos más pequeños, un ambiente más silencioso, cosas así, hasta donde no invadas el espacio del otro, digamos. Claro, sí. Entonces, o sea, como que yo creo que el diseño universal que ahora está como que muy en la mente de todo, siento que abarca muchos ámbitos. Entonces, pero precisamente el diseño universal es al que tenemos que llegar, no es las rampas, es diseñar para todos. Entonces, qué bueno que lo incluiste, eso que era uno de mis temas. Y la escuela para todos, también por ahí tengo una imagen que dice, yo no quiero escuelas inclusivas, quiero escuela para todos. Ay, me encanta. La tengo ahí, te la voy a mandar. Me encanta esa frase que, pues que justo es eso, que yo digo, ay, yo no quiero, me encantó. Es una escuela para todos, todos cabemos en todos sentidos, y como le digo, no para enseñar la compasión, sino enseñar el valor de la diversidad simplemente por la diversidad. Yo como que últimamente he pensado mucho en el movimiento feminista. Es que si te pones a ver todo el movimiento de los derechos con las personas de discapacidad, un poco va muy de la mano. Yo cuando me enteré que era un poco más de inclusión escolar esto, me puse a googlear simplemente. O sea, en 1975, la ONU declara los derechos de los impedidos, imagínate. Pero no es hasta los o sea, imagínense, en 1900... ¿A qué se refiere con los impedidos? Ajá, ¿impedidos a qué? O sea, ni siquiera, ¿verdad? O sea, como que yo también digo, ya que soy esta mamá del otro lado, y la verdad que ahora sí que he tenido la fortuna de ser gran socia con el colegio de mis hijos. He pasado por buenas maestras, por malas maestras, pero gracias, yo siempre digo, las maestras que han tocado la vida de mis hijos, yo digo, híjole, mitad de la vida de mis hijos son de ellas, porque yo muchas veces ya, como bien te dicen tus mamás, las mamás nos cansamos muchísimo, o sea, ya no sabemos qué batalla lograr, ya. Y esa maestra que dice, Mariana, sí puede escribir, yo me acuerdo, ya ni le enseñan a escribir, váyanse directo a usar las adecuaciones del teclado, y me dice, Mariana, es toda la diferencia para que pueda firmar. Yo creo que sí puede. Y cuando sí puedo, le digo, es que yo no tengo palabras por haber creído en él, mucho más que yo. O sea, siempre tener esa mano cuando yo no podía más, que tú sí podías. O sea, la verdad creo que en el mundo existe un mundo mejor cuando todos nos echamos la mano. Yo por eso siempre busco en esa persona que esté dispuesta a ir un poquito más allá y que crea en la diversidad como tal, no desde la compasión. Pero bueno, entonces leyendo esto o sea, en 1994 es cuando se empieza a ver las educaciones inclusivas, y cuando no son segregadas. O sea, sí estaban escolarizados los niños desde antes, pero en lugares especializados, pero en planteles regulares en el 94. O sea, también hay que darnos un poco de gracia. Llevamos muy poco, como ayer me decía esta psicóloga del colegio. Sí, ya siento que o sea, la verdad el cambio a secundaria de mi hijo fue durísimo. Secundaria como tal para los niños regulares, normales, como cada quien. Es duro. Es duro. Yo me acuerdo de secundaria, yo no quiero regresar a secundaria. Estás deforme, te estás encontrando. O sea, para todo secundaria es duro. Imagínate con la variable discapacidad. Aparte que aumenta muchísimo la carga académica. Los maestros están mucho más o sea, es una etapa de adolescencia bien difícil porque ni eres niño ni eres adolescente, no sé. Como que, o sea, me decía, si bien ya estamos más acostumbrados, ya no tenemos tanto, pues ahora sí que miedo o tanto rechazo, todavía nos falta mucho por recorrer. Y le dije, tienes razón, pero también hay que darnos gracias. Esto es nuevo para todos. Y un poco buscando, a mí me gusta mucho como que, ¿cómo se dice? Ser de miras altas, de visiones de altura. O sea, ¿dónde son las mejores prácticas? Si bien a bien, en el mundo todavía estamos descubriendo cómo son. O sea, por mucho tiempo era el salón segregado o era el salón,
Pues estamos, desde 1994 las fechas, pues perdón, es muy poco tiempo, no son, pues son 20 años. O sea, hay que también darnos gracia como docentes, porque yo también siento, y para los docentes sí creo que es un gran peso, porque es nuevo y es aceptar que todo mundo aprendemos de forma distinta. Desde ya no está el burro, o sea, ya no das renglazos, que eso nunca debió haber sido, pero como que hemos cambiado y hemos ido descubriendo y aceptando muchísimas formas nuevas, y ahora con toda la revolución de la inteligencia artificial, todos los beneficios que nos va a aportar. ¿Tú crees que nos va a dar más beneficios? Yo creo que sí. ¿Tú pensando en tus hijos, crees que eso te va a ayudar más? Si lo sabemos encauzar, sí, pero siempre es para o sea, que sea que agregue, no que sustituya. Porque es bien, bien importante, como que muchas veces, ya para que damos historia, ya para que si todo lo vas a tener, el chat GPT te hace todo. Oye, sí, perdóname, pero el chat GPT no te enseña a hacer un proceso de razonamiento, o sea, no podemos sustituir el arrastrar el lápiz en todos sentidos. Entonces, ni la pedagogía con un chat GPT. Exacto. O sea, entonces por eso digo, nada más, o sea, como complemento, no como sustituto, como todo en la vida. Una sumatoria para hacer las cosas. O sea, graficar que te tardas años, pues qué padre que te lo grafique con un abrir y cerrar de ojos. No quiere decir que tú no enseñes al niño a saber graficar, porque para entender cómo se grafica, ¿me entiendes? O sea, y quiero hacer un paréntesis ahorita, por ejemplo, que dijiste, querían enseñar a tu hijo a usar su mano, la motricidad fina. Recuerdo perfecto que eso lo mencionaste en un podcast también. ¿Aún así tu hijo no utiliza un sistema de comunicación? No un sistema de comunicación, es que mi hijo es 100% verbal. Ok. Entonces, ¿Y si tiene lectoescritura? Sí tiene lectoescritura, pero sí, haz de cuenta, a partir de secundaria sí empezó a usar, perdón, las maestras, muchos programas. Aplicaciones okay. En el iPad para, haz de cuenta, cuando son ensayos largos, para que no se tarde tanto tiempo en escribir. Entonces ¿eso es un sistema de comunicación? Lo puede dictar. Perdón, es que pensé que el sistema de comunicación son nada más estas iPads. Sí usa a partir de secundaria, sí usa muchos sistemas de comunicación. Y con mi otro hijo creo que estamos empezando desde primaria superior. O sea, como que siempre beneficiar el aprendizaje. O sea, si el aprendizaje se está viendo impedido por lo mucho que se está tardando en typear, ¿cómo se dice en español? Me choco usar anglicismos. Sí. Pues ahora sí que se beneficia de un dictado, ¿sabes cómo? Entonces, o sea, como que hemos priorizado mucho el aprendizaje, qué le va a servir para su vida independiente y para seguir a la par de los compañeros, y que las herramientas al alcance se lo puedan facilitar, sí. O sea, sí hay modificaciones en su currículum, que esa es otra cosa que no tengo nada de reparo, porque yo también beneficio, o sea, a mí me importa más que aprenda de historia y aprenda a saber un párrafo, que se quede los años. O sea, ahorita me manda unos mensajes muy chistosos por Siri. Mamá, ¿a qué horas llegas? Quedamos de ver no sé qué. Y es dictado. Claro, es que, por ejemplo, bueno, voy a volver a la palabra normal. Voy a volver al tema de la inclusión, que es desde casa, que es escolar, y al tema de las adaptaciones y a las realidades, ¿no? Por ejemplo, hablamos de mamás que pedían paz, hablamos de mamás cansadas, y tú como mamá, de cierta manera subestimaste la capacidad de tu hijo de que sí iba a escribir o no. Y esto lo sé porque lo mencionaste en un podcast y ahorita medio lo platicas, pero yo se los comparto. Ella creía que no iba a poder desarrollar un proceso de lectoescritura. Te ayudan las maestras y ellas te hacen un énfasis en que con eso él va a poder firmar, cosa que, por ejemplo, yo como terapeuta nunca lo había pensado así de un niño. Entonces me parece algo muy real y también como un tema de supervivencia, porque yo siempre les digo a las mamás, vamos pensando en realidades por supervivencia, que sí me sirve y que no. Entonces esto lo puedo trabajar como terapia de mantenimiento, pero que como tema de supervivencia. Entonces me parece algo muy padre y firma, perfecto. Pero empezamos a avanzar. Y la realidad y la normalidad de la situación en la que él está es adaptarle un sistema de comunicación que también son K, ¿no? Un K, ¿ok? Tú hubieras tenido la opción de decir, no lo quiero porque mi hijo lo hace lento y que tengan paciencia, ¿no?
Esa es una opción de que tú pudiste haber tenido a lo mejor también en otro mood de Mariana, claro, de tu duelo no superado. Claro, por eso ahí es donde me doy cuenta y en algunas cosas, a lo mejor ya se me ha olvidado, en algunas cosas más pequeñeces. Me acuerdo algo de más chiquito, abrir el topper para el lunch. Yo tipo, topper no lo puede abrir. Y una maestra, no, sí lo puede abrir. Sí lo puede abrir. Y se todo el recreo hasta que lo pudo abrir. Claro. Y uno entonces, no le importa. Pero no, ahí es donde viene la parte tan importante de ser socios. Y, o sea, que tu mejor aliado es el colegio. Tienes que saber estar, si no bien toda la institución, tienes que tener a tu persona que creas en ella, si no, no va a funcionar. Ahí es donde, ¿qué tanto te aferras? Pues ahora sí que, por eso son un equipo multidisciplinario. Cuando tienes las reuniones con el colegio, pues está la psicóloga, la maestra y el padre de familia, cuando menos, espero. Claro. Y ahí pues son 3 mentes pensando en un objetivo común. Entonces, cuando piensas eso es cuando se pueden dar las cosas. Cuando piensas son 2 mentes contra una, no van a llegar a ningún lado. ¿Y a ti te hace la propuesta de la aplicación o tú la propones? No. La verdad, mira, ahí también agradezco. Hemos pasado de yo ser la que estaba empujando a como yo les digo, a ver, oigan, yo como mamá, pues yo no estudié educación, ustedes son los que están en el medio, como si yo te dijera. Entonces ahora sí que estoy súper abierta. Yo, por favor, más bien, ellas y casi todas las maestras se emocionan con el caso. O sea, cuando levantas tú la mano, es que digo, tú que sabes, y ellas solas se meten a investigar. La verdad, o sea, yo... A mis hijos regulares yo no sé cómo enseñarles a escribir fuera de donde... Es más, con matemáticas me desespero porque las tablas de... Ay, ¿cómo no entiendes? Es más, me acuerdo perfecto en la pandemia que me tocó pre-kinder y era Juan Pablo, mi hijo con discapacidad, saber yo, o sea, oye, aprender a enseñar a recortar. Yo, abre, cierra. Evidentemente, uno, dos. Así no se aprende. O sea, no soy maestra, claro. No sé nada de maestra. Soy ingeniera. O sea, no tengo nada que ver. Entonces, la verdad que ahí es otra. Oigan, yo estoy aquí para ayudar, pero ustedes díganme, porque ustedes, ahora sí que yo les necesito a ustedes. Yo no sé nada de educación, mucho menos. También otras de las discusiones que en su momento tuve pues hoy por hoy mis hijos tienen una maestra sombra. En mi colegio sí. Bueno, ese es otro tema. Es que para mí la sombra, los medicamentos, el iPad, las aplicaciones, los lentes, como lo quieras ver, la silla de ruedas, son las adaptaciones donde las mamás, ahí es donde no ven la normalidad de la condición de sus hijos. ¿Me explico? Mira, yo no estoy peleada, me choca la palabra maestra sombra, y más si vienen las maestras sombra que he tenido la fortuna de tener. Son las maestras luz, o sea, son más inteligentes que las coordinadoras porque se las rifan de todas y hacen para que todas las maestras estén en sintonía. Son capacitadoras, les Son digo capacitadoras, o sea, como muchas veces fútbol americano el tercer quarterback, como que es la maestra, la asistente. Perdón, aquí es pausa. Sí, para en 10 minutos acabar, que sí, 10 y media totalmente. No. Sí, porque yo sí digo, en 10 minutos más o menos. Pero bueno, a ver, volviendo, las maestras sombras, o sea, son... ¿Cuál sombra? Son toda la luz y como tú dices, son capacitadoras y cuando dices, porque está la maestra titular, las maestras asistentes y las maestras sombras, mucha gente piensa que así está el rango. Claro que no, son maestras de especialidad, las maestras que pueden, las maestras que... Especialistas en tu hijo. Especialistas en mi hijo y en la forma de aprender diferente. O sea, no tratan como yo una vez para reclutar a una maestra me decía, es que estudió enfermería y yo no. O sea, es que necesito la psicóloga, pedagoga más importante del mundo porque se tiene que saber todas las formas de lectoescritura, si no te jala la visual, la auditiva, la no sé qué, ni siquiera, o sea, tratas las 10 y la 10ª te funciona. O sea, tiene que ser, perdón por la palabra, que cada vez mi mamá me regaña en no decir, tiene que ser una chingona en el tema, mi mamá, porque dices malas palabras. No importa. Pero ahora sí que tiene que ser las más capacitadas. Entonces, yo sí sé que es súper controversial. Yo me he beneficiado muchísimo de ese sistema. Sé que no es el mejor, pero también digo... ¿A qué te refieres? O sea, hay mucha gente que está súper en contra de las maestras sombras. Claro. Pero para siempre y cuando la maestra sombra como que sea la maestra única. No, como yo soy súper en contra, súper a favor como una maestra facilitadora y capacitadora. O sea, es una maestra más en el salón, no es una maestra para mi hijo. Es la que hace las adecuaciones sin que nadie se dé cuenta. Es más, mi hijo no es como que tiene su asistente, que eso es lo que pasa muchas veces que lo hacen mal. Y luego la titular dice, ay, eso es para ella. Claro. Que eso no está bien. Yo siempre les digo,
bueno, voy a agregar un poquito aquí. Tú que eres la que le sabes, yo soy mamá, yo eso sí no le sé. No, yo siempre, bueno, ahí, por ejemplo, en el tema del currículo de la monitora, yo difiero un poco en la especialidad, que no es porque estés mal, sino más bien, yo siempre les digo, busca quien haga clic con tu hijo. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. El clic, porque a veces te encuentras unos super currículos y también ya se creen la última coca del desierto, y yo prefiero que más bien tengan esa toda apertura. La razón. Sí, lo primero es levantar la mano siempre y que haga clic. La apertura con el niño, que es lo más importante, y la flexibilidad a los cambios que va a tener un niño, porque desde mi punto de vista un niño siempre va a estar transformándose. Y la otra es que creo que después de, a lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor te pasó a ti también, que de varias opciones o de ensayos-error, donde tú dices definitivamente sí ocupa sombra a mi hijo, porque no es la primera opción que tienes quizá como un primer recurso. Pero cuando ya se llega a tomar esa decisión también es porque dices, bueno, es porque definitivamente la necesita. Pero cuando ya se toma esa decisión de porque definitivamente se necesita, es porque sí va a ser un 100% de diferencia en esa adaptación de tu hijo. Y como tú dices, adaptación, para algunos niños es transitorio. Es transitorio, exactamente. A lo mejor va a ser temporal, a lo mejor va a ser un día sí, un día no, a lo mejor va a ser antes del recreo, durante el recreo. O a lo mejor solamente en matemáticas, así o es, a lo mejor, exacto. Es que ese es el tema de las Por eso yo monitoras. Sí creo mucho, pues tú que sí le sabes al tema, que tú como mamá debes de estar en un lugar donde te sepas guiar. Claro. Así como dicen mucho las mamás regulares de que yo no le ando diciendo al colegio si se lava o no los dientes, pues tú tampoco les debes de andar diciendo al colegio, siempre y cuando, volviendo a eso, siempre y cuando sea una sociedad sana. Claro. Como yo siempre les digo, acuérdense que estamos en el mismo equipo. Y bueno, eso es, si algo me queda de que si algo quiero que se queden las mamás en el tema de inclusión escolar, es que su mejor socio es el colegio. Nunca va a funcionar unos contra otros, y estoy segura que siempre van a encontrar a alguien, que sepa levantar la mano. Es difícil y para muchos es un mito la inclusión educativa en México, es verdad. Nos queda gran camino por recorrer, pero bueno, pues poco a poco yo espero que todas las mamás que estemos en esta trinchera, pues hagamos nuestra lucha desde donde nos toca. Y también no todos los colegios son para todo el mundo ni para todo el tiempo. O sea, yo en secundaria me las vi negras. Sí traté de cambiarme a un colegio más chico. La verdad, no tuve mucha opción por el área de accesibilidad. Es impresionante que en pleno 2025 en el que estamos en Monterrey no haya muchos planteles en secundaria con accesibilidad. ¿Te refieres a la infraestructura? A la infraestructura. Ok. De no poder rodar. Ahora sí. Y bueno, y gracias a Dios, una vez más, el colegio hicimos equipo, esto no está funcionando. Hicimos los cambios pertinentes justamente en tipo de maestras, en horario, lo flexibilizamos. Exactamente. Lo cambiamos y fue una etapa. Y ahora otra vez mi hijo va feliz. ¿Ves? Cuando trabajas, o sea, todo el colegio nos dimos cuenta, esto no está funcionando y yo a la fuerza ni los zapatos, si este no es el lugar, ¿no? Y luego vimos, todos queremos que sí funcione, vamos a ver cómo sí. Hicimos cambios drásticos de personal docente, o sea, el colegio, otra vez nos volvimos a ver qué necesitan de mí, qué necesitan de ustedes. Y en el fondo también, otra vez volviendo a la adolescencia, al final y al cabo, el niño tiene que ser el último objetivo. O sea, mi hijo no estaba contento, no hacía clic con su equipo que estaba, no quería ir al colegio lo que nunca. La adolescencia no ayudó porque también, y otra vez, mi mayor aliado fue el colegio, y el mismo colegio nos dijimos, esto no va por aquí, y lo pudimos solucionar y otra vez ahí vamos. Pero sí, o sea, no crean que es todo miel sobre hojuelas, oigan mamás. No, la sigo sufriendo. Hacer una pregunta muy personal. Claro. Y obviamente ya después, si no quieres, la cortamos. ¿Tú has tenido que hacer adaptaciones en la infraestructura como donación en el lugar en el que está? Mira, justo he ofrecido y la verdad no lo he tenido que hacer porque gracias a Dios, al ser un colegio internacional, pues como en Estados Unidos, ahí sí como que es parte de sus lineamientos. Uh-huh. Pero sí hubo un tiempo, hicieron un playground nuevo, ay, me choca pensar en inglés, un lugar de recreos nuevos y totalmente inaccesible cuando yo había ido, y fue una de las veces que más pena me ha dado a mí como mamá, cómo reaccioné. Y pues bueno, ahí una vez más dije, pues yo sé que mi hijo no puede ir a todos lados, pero yo esperé
que en el colegio donde ya está, pues sí pudieran pensar en él, porque sí era un parque muy inaccesible y al cabo de los años la acabaron cambiando. No por mi hijo, sino porque el diseño no beneficiaba a nadie. O sea, eran así unos troncos escaladores que había demasiados accidentes. Entonces vuelvo al diseño universal. Gracias a Dios. No, lo único que he tenido que proveer lo que mi hijo necesita, las cosas de comunicación, o sea, todo el hardware que mis hijos necesitan, sí, pero en el tema de infraestructura. Por ejemplo, rampas, puertas más anchas. No, hasta ahorita. ¿Hay juegos para él? No, tampoco os hemos podido adaptar. Ahí sigo como que quiero meter más, pero pues no, o sea, como que sí he sido muy respetuosa. Ahora sí que tampoco el colegio es para mí, ni yo para ellos. Claro, entonces ahí siempre para está, pues bueno, tiene cancha. Sí le pusimos a su cuenta una canasta de básquetbol más chaparrita, cosas así. Yo ni me dejé, o sea, de repente me emociono y quisieras poner todo, pero tampoco. O sea, es de los dos lados, claro. Ni muy, ni tan. Entonces, ahí es otra vez, pues, haciendo equipo con el colegio. Y no crees que todo me encanta. O sea, tengo muchas cosas si me dejaran, tal vez si me dejaran. Pero también, o sea, vas, pues, choose your battles. Vas escogiendo batallas y como toda la vida, ni ganar todas, ni perder todas, pero pues, ahora sí que ir navegando este mar de la discapacidad y la inclusión escolar y sobre todo, pues, últimamente me he dado cuenta, hay que darnos gracia en el sentido de hay que apapacharnos. A nosotros como mamá jamás pensamos estar donde estuviéramos, nuestros hijos jamás pensamos estar. Cuando estás en los momentos buenos, pues consentírtela y dátela y decir, mira, no lo puedo creer que estoy aquí y gracias a la vida que se ha podido. Y cuando estás en los momentos malos, pues ahora sí que te cansas y como me dice mi papá, pues descansa, porque esto es un maratón, no es una carrera de velocidad. Entonces, pues bueno, pues creo que como siempre me gusta acabar, yo estoy convencida que todos tenemos derecho a volar, cada quien de diferente. Las aves todas vuelan, todas diferentes, pero todas con el mismo derecho a volar. Entonces aquí abrazando pues mi maternidad diferente y muy agradecida por siempre que haya personas como tú, Lorenia, y estos micrófonos que creo que hablando del tema nos hace una sociedad mucho más empática, mucho más justa y mucho más valiente. Y al ser diversa, pues ahora sí que el arco iris tiene es bonito por su variedad de colores. Entonces todos cabemos en este mundo y todos tenemos algo que aportar. Pues muchas gracias y siempre me gusta decir, por favor, inviten al calladito, inviten al compañero con discapacidad y ábranse a la mamá a hacer una sociedad inclusiva. Todos cabemos y volviendo para todos aprender de todos. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, Lorenia, pues espero que haya... No, estuvo muy bueno porque te digo que fuiste cero limitada.